Bien, lo comentábamos anteriormente que el Fondo Monetario Internacional está buscando que Argentina mejore su recaudación en un 3,3% del PBI mediante una ampliación de la base de contribuyentes que paguen el impuesto a las ganancias y el alineamiento del monotributo con el régimen general, con un incremento de la carga tributaria en ese sector. Estamos ahora en comunicación con el tributarista Guillermo Poch. Muchísimas gracias por atendernos, Guillermo. Mariano Doño, Mayo Arana y Camila Ansaldo, te saludamos. ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Guillermo. Bueno, ¿qué significa esta recomendación del Fondo Monetario Internacional? Que más gente pague más impuestos para que Argentina, digamos, mejore la contribución básicamente al Estado. Hay una serie de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Lo que se está buscando es un incremento en la participación en las personas físicas, o sea, en la gente, y ahí vinculado principalmente a la gente, lo que se está diciendo es, bueno, que se incluya más gente, que se recaude más a través del impuesto a las ganancias. En general ahí tenemos que hablar más de autónomos, más de empleados en relación de dependencia, y que también se recaude más a través del monotributo. Hay otras recomendaciones más vinculadas a aspectos vinculados a las empresas, la participación de las provincias. O sea, igualmente esas recomendaciones en cualquier caso van a tener que pasar por el Congreso, porque en materia tributaria en la Argentina todo tiene que tener origen en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Es un procedimiento establecido por la Constitución. Ahora, ayúdame a entender lo siguiente, porque el Fondo Monetario Internacional sabe, comprende también de política, aunque a veces parezca que no, de alguna manera, porque es algo antipático para con la gente en la realidad en la que estamos, aquí en la Argentina, donde el ajuste fue tan fuerte que a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, que la actividad económica justamente está detenida en ese punto, en el consumo, que las paritarias están pisadas. Si a eso le agregamos que a la gente le vas a cobrar más impuestos, algo que ya había sido muy discutido en gobiernos anteriores y que se quitó, justamente se le sacó ese pie de la cabeza en un punto por lo menos a la gente asalariada, volver a aplicar una cosa así a tanta gente tiene una consecuencia en el humor social. ¿Lo evalúa esto el FMI o no? Y yo creo que lo evalúa y por eso lo plantea para después de las elecciones generales. Sí, ahí, Mariano, por eso hice la aclaración, como que hay una recomendación por parte del Fondo Monetario Internacional. Pero por eso hice la aclaración de que esto tiene que pasar y entrar desde Cámara de Diputados, con lo cual podrá estar la sugerencia, pero que después se lleve a la práctica. Va a ser una discusión política y alguien va a tener que asumir ese costo político que vos decís. O sea, no lo veo porque yo diciendo, el interés es que se suba el monotributo, el interés es que más empleados en relación de dependencia paguen más impuestos y que más autónomos... Está bien, pero Guillermo, perdón que te interrumpa, pero más allá de que alguien pague ese costo político, digo, el Fondo Monetario tiene a Argentina como su principal acreedor. Ya le pasó varias veces que a Argentina, le cuesta pagarle justamente al Fondo Monetario. Si vos generás inestabilidad política, más allá que el costo político lo pague X, quien sea, la Libertad Avanza, gobierno de turno, el que sea en ese momento, la consecuencia la termina pagando también después de esa inestabilidad política que se transforma en inestabilidad económica, el mismo Fondo Monetario Internacional. A eso me refiero. Totalmente, coincido, Mariano, con vos, de que ese humor social tiene un impacto importante y de alguna manera, al ser acreedores, cualquier situación de Argentina le termina impactando ese acreedor. Por eso coincido con vos plenamente. Entonces yo creo que esta sugerencia, después creo que va a haber un umbral, o sea, una brecha grande en lo que va a terminar siendo la implementación. El monotributo, de alguna manera, nace porque de alguna manera era un costo elevado para determinado universo de gente. Sí.
Tal es así que en un momento se amplió para que pueda haber más gente en el monotributo. Ahora ir a buscar lo contrario, es lo que vos indicabas, va a generar un malestar social. Alguien va a tener que asumir ese costo político y tenés que ir a negociar en una Cámara de Diputados. No lo veo un aspecto menor, sino que coincido con lo que vos interpretás, Mariano. Uh-huh. Guillermo, ¿y crees que hay posibilidades hoy en día en implementar estas medidas justamente porque el gobierno nacional, el Banco Nación en este caso, anunció préstamos justamente para cancelar deudas con tarjetas de crédito? Es decir, la sociedad, la población, la mayoría de la población o una gran parte de la población está endeudada, no está en un momento para poder afrontar mayores gastos. ¿Crees que hay todavía un resto para poder aplicar estas medidas tributarias? Mayu, mirá, ahí lo veo difícil y la verdad lo veo difícil de implementación. Uh-huh. Uno, desde el punto de vista político, dos, desde el punto de vista económico. Sí. Porque hoy, de alguna manera, la gente, y se sabe sobre todo en lo que es el AMBA, el conurbano, hay una sensibilidad económica. De ahí que lo que vos indicás, de que el Banco Nación está intentando de que la gente pueda cancelar sus obligaciones, o sea, pero es un diferimiento de una deuda que vos tenés en definitiva. O sea, si vos además a la gente le querés aplicar una mayor carga tributaria, sí, lo veo una situación compleja. Y después hay algo que no es menor, es que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo de alguna manera que las provincias también unifiquen o vayan o intenten eliminar un impuesto sobre los ingresos brutos. Hace 30 años que en la Argentina viene incumpliendo un mandato constitucional que era de una nueva una reforma en una ley particular que establece el régimen del impuesto sobre los ingresos brutos y es ellos. Hace 30 años eso está incumplido. Entonces, me parece que va a ser compleja esta discusión de modificar mucho el esquema tributario. Lo veo una situación, la verdad, difícil de que se pueda llevar a la práctica o tanto como lo quiere el Fondo Monetario. Uh-huh. El margen, digamos, para poder decirle sí o no al Fondo Monetario Internacional, se sabe que es muy limitado. ¿El gobierno nacional podría implementar otro tipo de medida para dar con estos resultados? Y te digo, la verdad es una ecuación difícil porque hablemos de monotributo, tenés 5 millones de personas en el régimen del monotributo, son 5 millones de votantes. Imagínate que tengas 5 millones de personas, de alguna manera, estando, como decía Mariano, insatisfecho o sensibilizado. Eso sí es una cuestión que después se convierte en político porque es muy grande el universo de gente que tenés involucrada. Lo último que te pregunto, para hacerlo gráfico, en un salario de 1 millón de pesos, para que la gente saque cálculos, más o menos, ¿cuánto se le podría llegar a cobrar de impuesto a la ganancia? Y hoy la persona que está en el 1 millón de pesos no está tributando impuesto a las ganancias. Uh-huh. Si a esa persona pensás que una alícuota, pensemos que ingresa en un umbral de un 5%, vas a tener 50.000 pesos mes que estaría reteniendo el Estado. Y después, en los grandes números, si vos tenés una población activa en relación de dependencia de 6 millones de personas, ¿cuánto termina siendo la recaudación? Argentina hace más de 40 años que tiene un sistema impositivo regresivo y el que mayor aporta es el impuesto de valor agregado. Entonces, si hace, llamemos en época de democracia, pasaron todos los gobiernos de todas las distintas ideologías, nunca se pudo modificar el IVA, sino al contrario, que se lo subió y se lo hizo más regresivo. ¿Por qué se va a cambiar ese esquema? Ese es mi gran signo de pregunta, Mariano. Sí, y con esto nos despedimos, tenemos que ir al informativo de Radio Sputnik. Me parece que también el gobierno se va a enfrentar a una paradoja, un gobierno que milita la quita de impuestos y que ahora tiene la sugerencia del organismo internacional de, volver a aplicarle impuestos a una gran cantidad de personas en el país. Muchísimas gracias, Guillermo Poch, tributarista, por conversar con nosotros aquí en Radio Sputnik. Muchas gracias.